Un cordial saludo para toda la audiencia que el día de hoy se ha dado cita para este webinar. Muchas gracias por este tiempo. Estos webinars se hace de manera gratuita para la comunidad de ALDE Business School y lo hacemos con mucho cariño para cada uno de ustedes. Tenemos un aproximado de unos 45-50 minutos para compartir. Les he traído algunas recomendaciones. En realidad, son muchas recomendaciones que podríamos ir trabajando, ir compartiendo también a través de la sección que ustedes tienen para escribir. Yo he escogido algunas cuantas un poquito también a través de algunas conversaciones previas que he tenido con algunas personas que un poco solicitaron ir compartiendo sobre o escogiendo algunas de ellas. Mi nombre es María Altamirano, ya vengo cierto tiempo trabajando con sistemas de gestión en los campos de capacitaciones, auditorías y también proyectos de consultoría. Pues bien, vamos a empezar entonces hablando de auditorías, hablando sobre ciertas recomendaciones, cierta orientación o lineamientos para ir compartiendo. Tenemos nuestra norma ISO 14001, ¿no? Una norma que tiene esta estructura de alto nivel, así se le conoce porque ustedes que trabajan con sistemas de gestión seguramente pues reconocen, ¿no? Estos capítulos que traen estas normas, empezando por un capítulo 4 con contexto de la organización y terminando con un capítulo 10 de mejora. Se despliega una serie de requisitos, ¿no? Entre los cuales en el capítulo 9 tenemos justamente el de auditoría interna. ISO 14001, norma que especifica requisitos que los tenemos aquí a manera de títulos, ¿no? Para sistemas de gestión ambiental de organizaciones, recordemos, de cualquier tamaño, de cualquier rubro, ¿no? Y que les ayuda a ellas a poder lograr resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Siempre leemos o escuchamos esto de lograr resultados previstos, ¿no? Y cada norma de sistema de gestión tiene un enfoque claro a dónde orientarse. Para ISO 14001, esto de lograr los resultados previstos están asociados a mejorar el desempeño ambiental de la organización, a cumplir requisitos legales y otros requisitos que puedan asumir, a lograr los objetivos ambientales, ¿no? Entonces, ese es como que la gran tarea y por la cual una ISO 14001 nos puede apoyar en ello. Recordemos la definición de la auditoría interna, ¿no? Ya que vamos a hablar sobre recomendaciones al respecto de este punto, pues es bueno tener presente que la auditoría interna es un proceso más de nuestro sistema de gestión, con tres características muy puntuales. Es un proceso sistemático, independiente, ¿no? Porque allí las personas que participan, los auditores que participan, tienen que ser independientes al proceso que está auditando. Y además es un proceso documentado, es un proceso que va a generar una cantidad de información documentada que luego también la organización va a poder trabajar sobre ella, ¿no? Este proceso busca obtener evidencias objetivas. ¿Para qué? Para que luego las pueda evaluar. Las pueda evaluar respecto a qué? Respecto a los criterios de auditoría. ¿En qué medida, no? ¿Hasta qué grado se cumplen eso que llamamos criterios de auditoría? Que para nuestro caso, uno de los criterios de auditoría viene a ser justamente los requisitos de esta norma ISO 14001. Pero además también los requisitos legales y reglamentarios que puedan estar asociados a ello, y además todos aquellos requisitos que la propia organización como parte de su sistema de gestión ambiental así lo ha establecido. ¿Ok? ¿Y por qué? O en todo caso, ¿para qué tenemos que realizar las auditorías? Las auditorías nos va a ayudar a obtener información sobre nuestro sistema de gestión ambiental. Y esta información nos va a permitir definir o concluir si este sistema se encuentra conforme, ¿no? Las auditorías y los auditores, por tanto, vamos buscando conformidad. ¿Conformidad respecto a qué? A los requisitos de la norma y a los requisitos que la propia organización ha definido como parte de su sistema de gestión ambiental.
Pero no solamente ello, sino también para ver si esta conformidad en realidad sí se mantiene en la organización de forma eficaz, es decir, que logra los objetivos que está buscando, que logra estos resultados previstos, ¿no? Y esto a veces en las auditorías no siempre es muy sencillo, ¿no? El auditor fácilmente puede ir encontrando evidencias de cumplimiento de requisitos, pero tiene que ir un poquito más allá para ver si efectivamente estos requisitos que la organización está cumpliendo, pues sí les sirven como tal, si son eficaces, si está logrando la mejora de su desempeño ambiental, ¿no? Porque si no, ¿para qué vamos a seguir manteniendo un sistema que tal vez es un peso o una carga para la organización y no le está ayudando? Entonces, el informe de auditoría, el resultado de la auditoría, tendría que ayudar a ello. Es parte de. Ok, empecemos entonces con estas recomendaciones. Yo les comentaba al inicio que he escogido algunas de ellas para ir compartiéndolas y tal vez luego ustedes también puedan ir agregando otras, ¿no? De hecho, pues podríamos demorarnos horas y horas como lo hacemos en los cursos. En este webinar es así como un pincelazo, ¿no? Y nada, igual son útiles y también la idea es un poquito ir sembrando en ustedes necesidad de poder seguir aprendiendo sobre el tema para también a su vez poder aportar en nuestras organizaciones. Ok, he escogido un par de recomendaciones en relación a la etapa de programación y planificación de nuestras auditorías, ¿no? La etapa previa, antes de ir a campo. Y para ello, me he centrado, por ejemplo, en este primer punto, en el tema de los tiempos. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que frecuentemente emiten es ¿cuántos días vamos a auditar en nuestra organización, en nuestra empresa, por ejemplo? ¿No? Es un dato variable en realidad, ¿sí? Seguramente si ustedes trabajan en empresas que ya tienen o que están implementando, manteniendo su sistema de gestión ambiental, ya tienen definido, ya hay un poco también hasta por el tema histórico, si es que ya es un sistema maduro, ya lo han ido llevando, ¿no? Y a través del tiempo esto les ha permitido ya tenerlo muy bien definido. Pero no siempre es así, a veces tenemos que empezar, ¿no? Este cuadro que yo les presento aquí, y allí arribita les he puesto la referencia, es un documento mandatorio del IAF, el IAF es el Foro Internacional de Acreditación, y que si bien es cierto, este Foro Internacional de Acreditación está más bien direccionado para aquellos organismos que realizan evaluación de los sistemas de gestión, los organismos certificadores, por ejemplo, ¿no? Nos podría servir a nosotros en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, también como un documento de referencia, teniendo claro que no es nada obligatorio, pero nos puede dar una idea también cómo ellos trabajan, porque ellos sí se tienen, cuando digo ellos me refiero a las casas certificadoras, ellos sí tienen que respetar los lineamientos del IAF y a su vez de los organismos que acreditan a estas casas certificadoras. Esta es como una tabla base, digamos, pero sobre ella hay otros factores que también les permiten definir o plantear cuántos días de auditoría, cuántos días auditor necesitamos. En esta tabla ustedes pueden observar que habla sobre etapa 1 y etapa 2, claro, porque repito, está orientada más bien a organismos certificadores. Cuando una casa certificadora va a realizar a tu empresa la auditoría por vez primera, la auditoría de certificación ISO 14001, pues tiene 2 etapas esta auditoría, ¿no? Y así se llama, etapa 1 y etapa 2, ¿no? Y la etapa 1 es una etapa como documentaria, muy documentaria, ¿no? Y también visita a campo, ya sea en modalidad remota o en modalidad presencial o mixta. Y la etapa 2 ya es la auditoría propiamente dicha, ¿no? Donde ya están las entrevistas con el personal de la organización. Y ven también que hay unas columnas que dicen alto, medio, bajo. Esto significa o está refiriéndose a la categoría de la complejidad y también depende del sector,
¿no? Este documento habla sobre estos tiempos, el alto, medio, bajo, y da referencias o ejemplos de rubros. Por ejemplo, si hablamos de alto, dirigido al sector de petróleo, no sé, minería, químicos, ¿no? Si hablamos de medio, por ahí transporte, laboratorios, y de bajo, comercios, por ejemplo. Entonces, es referencial. ¿La podemos utilizar? La podríamos utilizar como referencia, pero no es la única. En realidad, deberíamos considerar muchos más factores. Y es lo que usualmente sí hacemos luego en las auditorías internas ISO 14001, considerar los que tenemos aquí presentes. A ver, por ejemplo, si vas a realizar tu auditoría interna de modalidad o en modalidad presencial, lo vas a realizar de forma remota o tal vez vas a utilizar los dos. Algunos procesos tal vez más administrativos podrías hacerlo de manera remota, ¿no? Y otros, los más complejos, podrías dirigirte de manera presencial. Para definir si es remoto o no hay también una serie de pasos, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Hay que hacer un análisis previo, ¿sí? La idea es que se logren los objetivos y en una ISO 14001, en un sistema de gestión ambiental, obviamente es mucho más eficaz poder estar allí, dentro de la organización de manera presencial. Te facilita el trabajo y te facilita también en el tema de los tiempos, ¿no? Ahora, también influye el tema de qué tan grande es tu organización, si es que tiene una sola sede o si son muchas sedes donde tienes que estar transportando. O también podrían ser hasta sedes temporales. Por ejemplo, cuando hablamos de proyectos, se me ocurren proyectos de construcción, donde van iniciándose algunos, van terminando otros, son sedes temporales. ¿Sí? Entonces, eso también es un factor que deberíamos considerar para ver cuánto tiempo asignamos a la hora de estar construyendo nuestro programa de auditorías, nuestro programa anual, por ejemplo, de auditorías. Tal vez es una sola sede, pero es una sede tan amplia, ¿no? Por ejemplo, una compañía minera donde tenemos que estar trasladándonos para ir de un proceso a otro, de un área a otro. Los tiempos de traslado no son pequeñitos, entonces hay que considerar también esos tiempos. Tal vez tu organización es una que tiene mucha legislación de soporte, legislación ambiental me refiero. Entonces, eso también va a influir en el tiempo que vayas a asignar, especialmente para los procesos que están relacionados con ellos, ¿no? Y aquí hablamos también de la complejidad de los procesos. Entonces, todos estos factores uno lo va analizando en equipo y aquí tiene mucho la responsabilidad quién elabora o quienes elaboran el programa de auditorías, este documento que muchas veces las organizaciones lo hacen a inicios de año o a finales del año anterior, ¿no? Típicamente lo hacen para un rango de tiempo de un año. Y allí, entre otros puntos, ¿no? Tiene que indicarse, bueno, dentro de mi alcance, cuáles son los procesos, las sedes que me va a tocar auditar, cuántas veces voy a auditar a cada una de ellas, será una, será dos, será tres, va a depender de factores también como, por ejemplo, los resultados de auditorías previas. Sí, entonces, eso es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque ya desde un inicio tienes toda esta programación y ello te va a servir también para determinar la cantidad de auditores que necesitas. Y cuando ya te toque hacer tu primera, tu segunda auditoría interna, entonces simplemente vas a tomar esa información del programa. Si habías definido realizarlo en 4 días auditor, entonces ya vas a saber y de frente simplemente lo vas a llevar y lo vas a llevar a un plan de auditoría para esta auditoría que te toca. Y ya vas a también, te va a facilitar, repito, en definir la cantidad de auditores. Cuando hablamos de 4 días auditor, podríamos realizarlo, por ejemplo, con un solo auditor que audite 4 días calendario seguido. Allí tendríamos los 4 días auditor. O podría ser a lo mejor 2 personas, 2 auditores, trabajando 2 días calendario. Ahí también tendríamos los 4 días auditor.
Depende entonces también sobre la competencia de los auditores, ¿sí? Que también es otro punto que vamos a tratar ahora. Sigamos con los tiempos. Si ya lo tenemos programado y ya hemos definido cuántos días auditor nos va a consumir cada auditoría a lo largo de un periodo tan grande como podría ser un año, a la hora de hacer el plan de auditoría, también tenemos que ver los tiempos en relación a que no solamente es la auditoría propiamente dicha, sino también todas aquellas actividades que están asociadas a la misma, como por ejemplo las reuniones, una reunión de apertura, una reunión de cierre. Si tenemos varios auditores, varias reuniones de enlace entre el equipo auditor, reuniones de retroalimentación que el auditor líder dirige a quien representa a la organización, ¿no? Típicas reuniones de retroalimentación que se realiza al final de cada día de trabajo, ¿no? Donde se hace todo un resumen de todo lo que ha sido la auditoría en ese día. Podemos incluir también, es una muy buena práctica, visita a las instalaciones, ¿no? Especialmente si somos un equipo auditor que ingresa por vez primera, cuando somos auditores externos, pero invitados para realizar el proceso de auditoría interna. Porque sí, es factible, esto es posible. Las organizaciones muchas veces, si bien es cierto, optan por formar equipos auditores internos propios con personal propio de la organización, también es cierto que hay muchas que prefieren subcontratar a auditores externos, pero para que realicen el proceso de la auditoría interna. Entonces, especialmente a ellos, sí es bueno que en tu plan de auditoría incluyas un tiempo para hacer un recorrido a las instalaciones. También puedes considerar una revisión documentaria, ¿sí? Antes de empezar ya la auditoría en campo. Si esto es así, también te sugiero lo puedas colocar dentro de tu plan de auditoría, ¿no? Si se dan cuenta, las actividades de auditoría van acompañadas también de otras. A la hora que definas entonces la cantidad de días que necesitas, no te olvides de estas otras actividades también para que las puedas considerar entonces en esta definición. Antes de entrar al siguiente, ya que hemos hablado acerca de los tiempos, ¿no? Para conocerlos un poquito, me gustaría saber, por ejemplo, si es que eres auditor, responde solamente si es que eres auditor interno, ¿cuántos días de auditoría, días auditor, le corresponde a tu organización? Lo voy a abrir por acá. Y si no eres auditor, a lo mejor, ¿cuántos días, si es que sabes este dato, cuántos días ha requerido la última auditoría en tu empresa? Gracias, José. Gracias, Silvia. Oh, wow. José nos dice que hay 8 días auditor porque son una organización que tienen HSQ, o sea, tienen un sistema integrado donde no solamente es medio ambiente, sino también veo calidad, seguridad. Okay. Silvia nos dice 7 días. Muy bien, gracias chicos. Sí, por lo que veo entonces son, por acá alguien me pone 10 días. Sí. Ah, y esto me hace acordar un dato. Gracias chicos. No es que sea un estilo hacerlo, pero tampoco es que esté prohibido. Ustedes saben que en sistemas de gestión, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden implementar en adición a lo que las propias normas exigen. Pero yo he escuchado en más de una ocasión que hay organizaciones que realizan su auditoría, por ejemplo, ¿ya? Tienen un equipo auditor de 3 personas y entonces cada una de las personas dedica un día diferente de la semana a auditar los procesos que le toca en su plan, ¿no? Por ejemplo, el primer auditor toma el día lunes, audita todo lo que le toca, ¿no? Y el siguiente día es un jueves, por ejemplo, y ahí va el segundo auditor. Y terminan el viernes con el tercero. ¿Está prohibido hacerlo así? No, no está prohibido hacerlo así. Típicamente, lo que se suele realizar es que estos 3 auditores auditen
juntos, ¿no? Es decir, los mismos días de la semana, cada uno en los procesos que le toca, incluso en algún proceso podrían haber 2 auditores juntos. Dediquen todo ese tiempo, esos 3 días, pero los 3, o los días que toque, ¿no? ¿Tiene ventajas? Claro que sí, porque están trabajando juntos, enfocados solamente en ello, se han olvidado de sus trabajos del día a día, son personas que trabajan y que tienen sus roles dentro de su organización, pero están dedicando ahora todos los recursos de tiempo solamente a ello, a la auditoría. A diferencia que en el primer caso, para hacer luego la reunión de cierre, un poco que ya se ha perdido el hilo también, ¿no? Y también con los auditados, ¿sí? Cuando yo pregunto en las organizaciones por qué toman este estilo, muchas veces la alta dirección me responde es que el auditor no trabaja aquí de auditor, o sea, tiene otras responsabilidades, ¿no? Entonces dan un poquito preferencias a que puedan dedicar más tiempo a su trabajo del día a día y que solamente tomen parte de algún día o tal vez todo en auditar. Es comprensible. Y creo que por ello también es que muchas organizaciones optan por subcontratar auditores. También con ventajas y desventajas, ¿sí? Todo depende del tipo de organización, incluso también del, diría yo, del nivel de madurez de tu sistema de gestión ambiental. A lo mejor recién estás empezando, por ahí no sería una mala idea subcontratar a auditores, pero cuando ya tienes un sistema de muchos años, un sistema que ya está muy maduro, ¿no? Y que los auditores internos que tienes son ya a unos súper competentes porque han adquirido toda esa habilidad y esos conocimientos, pues bien, y con personal interno. Ok, sigamos. Otra recomendación, ¿sí? Es acerca de las competencias. Competencias del auditor, o mejor dicho, competencias del equipo auditor. Y subrayo equipo. ¿Por qué? Porque no es usual que una sola persona, un solo auditor, pues tenga el 100% de las competencias relacionadas a este sector o esta organización que va a auditar. Y eso se podría ver entonces complementado con otras personas que forman parte de este equipo de trabajo, ¿no? ¿De dónde salen estas recomendaciones, estos lineamientos sobre las competencias para estos equipos? También de normas, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar de ISO 19011. Es una norma que nos trae lineamientos para las auditorías de sistemas de gestión en general, ¿no? Y de las cuales también un poquito voy tomando referencias para este webinar, pero también sobre otras 2 normas que allí les menciono, que nuevamente son normas más bien orientadas para los organismos de certificación. La 17021 parte 2 es la que está directamente involucrada justo con sistemas de gestión ambiental. Y la parte 1 es más bien general, ¿no? Para sistemas de gestión. Así también tienen parte 3, parte 4, etcétera, ¿no? Parte 3, por ejemplo, es para sistemas de gestión de la calidad. Entonces, hablan de una serie de competencias para los auditores o para el equipo auditor. Y yo he rescatado aquí algunas de ellas y se las voy comentando rapidito por acá, ¿no? Auditores que conformen tu equipo, ¿no? Y que conozcan muy bien, ojalá, ¿sí? El contexto de la organización. ¿Quién mejor que los auditores internos? Los que trabajan allí día a día, ¿no? Pero la idea es que tú como auditor puedas tener este conocimiento de determinar que también la organización ha podido revisar estas cuestiones externas e internas. Estas cuestiones externas e internas que la propia 14001 nos refiere en el 4.1 de la norma, ¿no? La organización tiene ya los mecanismos, se entiende que realizas la auditoría cuando ya existe el sistema de gestión, o en todo caso cuando ya se está acabando esta fase de implementación inicial tal vez. Ahora tú como auditor que vas a venir justamente a realizar esta confirmación de que qué bien que lo están realizando, pues ahora tienes que
tener esa capacidad de poder realizar esta evaluación, ¿no? Por ahí preguntar, por ejemplo, cuál ha sido la metodología que han utilizado, cómo así han determinado quiénes son sus partes interesadas, cómo conocen que efectivamente son las necesidades y expectativas de esas partes interesadas, cómo lo han hecho, ¿sí? La organización te va a dar toda su respuesta, pero eso no quita que previamente tú como auditor te hayas podido empapar un poquito del tema. Así siendo un externo, un auditor externo, sí puedes conocer sobre el rubro, puedes conocer cuestiones externas asociadas a ellos, por ejemplo. Entonces es importante que previo a la auditoría tú vayas preparándote en esta información, ¿no? Para que luego también las contrastes con lo que ellos te dicen y también para ver cuál ha sido la metodología que han utilizado, quiénes han participado en ellas, por ejemplo. La perspectiva del ciclo de vida también, y aquí sí debiéramos todos los auditores que participamos dentro del equipo tener el conocimiento base, tal vez no tanto del ciclo de vida como tal, ¿no? Porque la 14001 no te lo exige así, pero sí te exige que tengas ese enfoque, esa perspectiva. Y repito que sean todos los auditores porque los auditores van a ir a diferentes procesos y al revisar diferentes procesos van a tener que estar confirmando que justamente esta organización ha aplicado, ha definido, ha tomado en cuenta la perspectiva del ciclo de vida, que vamos a hablar también un poquito más de ella más adelante. ¿Cómo evaluamos el desempeño ambiental? Si justamente 14001 tiene como propósito o dentro de sus propósitos mejorar el desempeño ambiental. Entonces, conocemos como auditores los métodos para esta evaluación del desempeño ambiental, qué tipo de indicadores se podrían usar y a lo mejor son las que la organización ya está utilizando, ¿sí? Hay una norma, aquí también se las he puesto como referencia, ISO 14031, que nos da una información bastante amplia sobre la evaluación del desempeño ambiental y que como auditor sí sería interesante que la pudieras conocer. Tenemos que saber como auditores también acerca de los requisitos legales. ¿Qué dicen? Si nos invitan a auditar a otro país, a una organización que está en otro país diferente al nuestro, ¿tendríamos que conocer también sus requisitos legales? Claro que sí. Sí tendríamos que darnos este tiempo de preparación para hacer una investigación al respecto, ¿no? Sin embargo, podrías también optar que una persona ingrese a tu equipo de trabajo y esta persona podría ser un abogado, por ejemplo, y ni siquiera tendría por qué ser auditor. Si es auditor, mucho mejor, ¿no? Pero pensemos en que no. Sin embargo, conoce muy bien acerca de este tema. Entonces, esta persona va a ser como tu experto legal, ¿no? El que te va a ir acompañando, el que te va a ir un poco dando más luces acerca de lo que es pertinente para la organización que estás auditando, ¿sí? Así que es un buen apoyo y esto sí es una muy buena recomendación, incluso en auditorías internas. De hecho, en auditorías externas sí suele, si has tenido la visita de casas certificadoras suelen que forme parte de su equipo un experto legal y si presencialmente a lo mejor no están presentes, si han tenido este apoyo o este refuerzo, ¿no? Un poco para dar esta orientación. Porque claro, también tienes que auditar sobre requisitos legales, o sea, tienes que conocerlo. Riesgos y oportunidades también es otro de los puntos que nos recomiendan que todo el equipo auditor o parte de ellos conozcan, ¿no? ¿Para qué? También para que cuando tú preguntes y la organización empiece a exponer, a comentarte cómo así han trabajado el tema de los riesgos y oportunidades, que esta norma un poco la clasifica, digamos, en tres aspectos, ¿no? En el tema riesgos y oportunidades relacionados a los aspectos ambientales, al tema legal, o sea, obligaciones de cumplimiento, pero también a su contexto, este que nace del 4.1 y el 4.2 principalmente, ¿no? Es decir, del contexto de la organización y de las necesidades y expectativas de partes interesadas. Conocer sobre preparación y respuesta ante emergencias. Sí, también igual, es un punto que tenemos que auditar. Si se dan cuenta, varios de estos aspectos son
tomados de los puntos que el auditor va a tener. Luego, ir a la organización y empezar a buscar esas evidencias, pero con ya la noción previa, ¿no? Tener este conocimiento previo, un conocimiento suficiente para poder evaluar y para poder definir si efectivamente la organización que estás auditando está realizando las pruebas, por ejemplo, simulacros de manera eficaz, cómo está respondiendo, si tal vez, cómo respondió ante un caso real de una emergencia, si es que lo hubo, ¿no? ¿Cómo así ha identificado esas posibles, esas potenciales situaciones de emergencia? ¿Las ha planificado luego cómo reaccionar a ellas de manera correcta? ¿Sí? Porque si no lo sabemos, la organización podría exponer todo lo bien que puede exponer, ¿no? Y tal vez no le esté ayudando. Entonces, una forma que luego también pueda agregar valor sin llegar a un tema de consultoría, claro está, el auditor no es consultor, pues sí se le puede ayudar a la organización, ¿no? De alguna forma dándole o definiendo, identificando hallazgos que ellos puedan trabajar luego y así mejorar su sistema de gestión ambiental. Entonces, antes de la auditoría ya en campo, es recomendable que tú como auditor puedas tomar cierta orientación para un tema de tiempos, planificación, programación de tiempos de auditoría, y luego sobre temas de las competencias de las personas que van a conformar tu equipo auditor. Por eso es importante, si tú trabajas en una organización que tiene un sistema de gestión ambiental y tienes a lo mejor un solo auditor o dos, y eres una empresa muy grande con muchos procesos, puedas trabajar en identificar, en calificar a nuevos auditores internos, que puedan pasar también por evaluaciones, ¿sí? Es decir, que otro auditor con mayor experiencia pueda ver el desempeño de tus auditores internos con el fin de identificar cuáles son aquellos aspectos que podrías reforzar más en cada uno de ellos, ¿sí? Solo con ese fin y así tener auditores que puedas trabajar no con uno, ¿no? Es decir, no simultáneamente, pero sí puedas intercambiar a lo largo de un año, por ejemplo, su participación. Cuanto mejores auditorías realices, cuanto mejores hallazgos identifiques, eso va a fortalecer tu sistema de gestión ambiental. Vayamos ahora a la auditoría en campo, ¿no? Si ya vienes con toda esta preparación, pero ahora ya estás frente a tu auditado, ya te encuentras en las instalaciones de la organización que vas a auditar, ya sea de manera presencial o ahora de forma remota también en muchos casos todavía, en muchos de nuestros países, pues, repito, sí es muy importante que todo el equipo auditor o todos los auditores que van a distribuirse en los diferentes procesos puedan tener claro esta perspectiva del ciclo de vida con el fin de revisar luego cómo ellos han determinado los aspectos, los impactos, pero desde esta perspectiva, ¿no? En alguna oportunidad escuché, o bueno, comentaron, de que esto del ciclo de vida, en realidad, como siempre, la norma en este caso define lo del ciclo de vida, recordemos un poquito como estas etapas, que son etapas consecutivas, interrelacionadas, de un sistema de producto o servicio, desde la adquisición o la generación de materias primas, ¿no? A partir de los recursos naturales, hasta la disposición final, ¿no? Todas esas etapas que van desde adquirir materia prima, diseñar, hacer producción, transportar o entregar, hacer uso del producto, el tratamiento al final de su vida útil y la disposición final. ¿Se dan cuenta? Son etapas que incluso escapan de tu alcance geográfico, digamos, de tu empresa, ¿no? Tu empresa hace, no sé, hasta la fabricación y por ahí también tal vez transporta y entrega y se lo da al cliente y allí acabó, ¿no? Pero sin embargo, esta norma te invita a que vayas un poquito más allá también, o sea, el uso que le va a dar el cliente, el producto que le has vendido, por ejemplo, y la disposición final. ¿Hasta qué punto tú puedes influir sobre ello? ¿Hasta qué punto tú podrías tener un control sobre eso? Entonces, aquí también la recomendación es que puedas tener con anticipación
la información sobre cómo esta organización ha utilizado esta perspectiva a la hora que determinó los aspectos ambientales, a la hora que determinó los impactos ambientales y definió cuáles eran los significativos, ¿sí? Y así tú vas a poder ver in situ que efectivamente, ¿no?, ellos no pasaron ninguna de estas etapas y vas a poder hacer una mejor auditoría al respecto, ¿no? Y claro, a veces un solo auditor no va por todas las etapas y por eso les recomendaba de que todos, el que va a compras o el que va a la producción o el que va al proceso de distribución, todos tengan con anticipación, primero, la metodología que ha utilizado la organización, ¿no? Y segundo, luego, cuáles han sido los resultados obtenidos, que muchas veces lo tienen en matrices. Sí, y ahí comprobar que efectivamente esto es así, que se están determinando bien los controles, y todo lo que también la propia norma te solicita trabajar ya bajo esta perspectiva, ¿no? Aquí he puesto un copy, poco para resaltar. Si es que tenés un auditor que se va a diseño, al proceso de diseño, otro se va a compra, otro se va o trabaja el tema de comunicación con proveedores, etcétera, tú puedes ahí revisar estos controles. ¿Se establecieron los controles? ¿Se están implementando de verdad? ¿Están siendo eficaces estos controles? ¿Sí? Así que por ahí, esta parte de perspectiva del ciclo de vida que al inicio recuerdo causó un poquito de dolor de cabeza, cómo lo vamos a trabajar dentro de las organizaciones, ya han pasado, ¿cuánto? Más de 6 años que ya estamos más maduros en nuestras organizaciones con este tema y también con las auditorías. Requisitos legales es otro punto que también escogí para el webinar de hoy. ¿Y por qué? Porque si ustedes ven aquí, tenemos muchos requisitos de ISO 14001 que están asociados a este punto. Si bien es cierto, hay dos principales, ¿no? Uno, cuando la organización hace esta determinación de los requisitos legales que le son aplicables, y el otro punto en la evaluación del cumplimiento, ¿sí? Si bien es cierto, esos son los dos claramente muy bien definidos, hay otros puntos que también a la hora que hagas tu checklist de auditor o tu lista de verificación, no te olvides de ellas, ¿no? Si es que vas a auditar, por ejemplo, política, ok, dentro de la política, pues se solicita que haya un compromiso del cumplimiento de los requisitos legales y otros que la organización haya podido asumir, ¿no? De manera voluntaria, por ejemplo, tal vez se me ocurre con la Cámara de Comercio, con asociaciones que son propias de su sector. Muchas veces estos organismos, pues efectivamente, solicitan el cumplimiento de ciertos requisitos y tú como miembro deberías cumplirlos, ¿no? Siempre asociado al tema ambiental. Si te toca auditar a la alta dirección, por ejemplo, y hablar con ellos sobre las partes interesadas, sobre las necesidades y expectativas, ok, relaciona, identifica aquellas que están ligadas al tema de requisitos legales. Estos requisitos legales, ¿quiénes dentro de la organización se encarga de una pronta, una oportuna identificación? Los requisitos legales en muchos de nuestros países van modificándose en el tiempo, ¿verdad? Entonces tú tienes que estar también alerta a ello y la organización obviamente también. Entonces a la hora que tú vas a auditar, si estás acompañado de tu experto legal, enhorabuena, ¿no? Pero si no lo estás, se entiende que previamente sí has tenido que hacer esta búsqueda para que luego cuando vayas a auditar, pues puedas tomar muestras sobre la identificación, si es que por ahí no se les ha pasado alguna actualización de normativa legal, por ejemplo, ¿no? Pero también lo más importante, ok, lo identificaron, ¿y luego qué pasó? ¿Cómo así la organización empieza a trabajar su implementación? ¿Han realizado su evaluación? ¿Cada cuánto tiempo lo hacen? ¿Cuáles han sido los resultados de la última evaluación del cumplimiento legal? ¿Sí? El que va a auditar objetivos ambientales, pues también dentro de 14001 se solicita que los objetivos ambientales tomen en cuenta los requisitos legales. En la revisión por la dirección, ¿no? Cuando ya nuestra alta dirección
se reúne periódicamente y de manera planificada a ver cómo está yendo su sistema de gestión ambiental. Uno de los puntos que también ISO 14001 nos solicita está relacionado al tema legal. Y un último campo, o un último aspecto, durante la auditoría en campo, si se dan cuenta, yo he escogido solo 3, pero vamos, hay muchos más de los que podríamos hablar. Y escogí también este punto. Yo hace poquito estuve viendo una organización en realidad grande y muy compleja en su proceso y que trabaja con muchos proveedores, tanto de productos como de servicios. Ellos han sido muy cautos en poder hacer un trabajo, incluso desde la etapa de la selección para proveedores nuevos, ¿no? Donde han desarrollado, además de procedimientos y políticas al respecto, han desarrollado una serie de herramientas tipo encuestas y tipo plataformas para que el proveedor que recién está postulando para ver si trabaja con esta empresa, pues pueda ingresar información al respecto. Bastante extenso. Comprendo de que como manejan diferentes tipos de proveedores, ellos no han hecho una selección. Mira, para proveedores pequeños les voy a pedir esto y para los grandes les voy a pedir esto otro. No, han hecho una sola herramienta, ¿no? Y desde, no sé, pues la pregunta más simple que podría ser, ¿usted cuenta con un sistema de gestión ambiental certificado? Si es así, ¿cuál es el alcance? Y adjunte su certificado, ¿no? Pero va hasta muy a detalle como el hecho de solicitar también la identificación de los aspectos e impactos ambientales. Aún siendo todavía un postulante, digamos, a ser proveedor, todavía no ha sido seleccionado. Sin embargo, para ellos es importante desde esa etapa tener claramente identificado los criterios y a quiénes van a seleccionar. Es decir, es un punto a favor que la organización, el proveedor que se vaya a presentar, tenga lo mínimo, digamos, ojalá más, ¿no? Pero tenga lo mínimo para que pueda entrar a trabajar con ellos, ¿no? Y si finalmente son calificados, si ya son aceptados para trabajar con ellos, luego hay una serie también de documentación que se les presenta a este proveedor ganador para que pueda trabajarlos antes de empezar a realizar el servicio o la entrega de algún producto, si es que ha sido de algún bien establecido. Entonces, esto me hizo recordar que, pues sí, muchas organizaciones, estoy segura que también ustedes, pues trabajamos con proveedores. Y dentro de estos proveedores, es posible que también trabajes con proveedores dentro de tus propias instalaciones. Es decir, realizan un trabajo como si fuera un empleado más de la organización, ¿no? Pero son externos. Entonces, en alguna ocasión, en una auditoría, me acuerdo que alguien dijo, pero ¿por qué vas a auditar? Era un proceso tercerizado y el proveedor estaba allí. O sea, allí dentro de las instalaciones realizaba sus actividades. Esta organización, la cual estaba siendo auditada, ¿no? Era auditoría interna antes de presentarse a su auditoría de certificación. Y claro, si el proveedor está allí, se invita a que pueda participar también, ¿no? Ahora, yo les he puesto aquí una serie de, no son, lo he puesto como preguntas, pero en realidad tómenlos más como temas, ¿no? No como preguntas cerradas, son más temas de que podrían tomar en cuenta como una especie de recomendación cuando se encuentren con organizaciones que trabajan, ¿sí? Allí con los proveedores. Por ejemplo, esto que les comentaba hace un ratito, ¿no? La organización que estamos auditando ha definido claramente cómo va a ser la selección del proveedor y además el desempeño de este proveedor cuando ya esté trabajando. Y cuando digo desempeño, obviamente no estamos hablando del desempeño de su trabajo propiamente dicho, sino en relación con los aspectos ambientales. ¿Sí? Cuando la organización ha estado definiendo, ha estado determinando sus riesgos y oportunidades, ha considerado también
el trabajo que realiza, la relación que tiene con sus proveedores externos, podríamos ver también ese punto. Obviamente, primero tenemos que conocer, a ver, estos proveedores, ¿quiénes son estos proveedores? ¿No? Tenemos estos proveedores, ¿qué tipo de actividad realizan? ¿Sí? ¿Y cómo están acerca de la competencia? Lo comento porque muchas veces como que la organización se centra, y eso está muy bien, ¿no? Se centra mucho en su propio personal, en el personal propio de trabajadores propios de la empresa, dejando, entre comillas, de lado a quienes, no siendo propios de la empresa, pero igual realizan actividades allí en sus instalaciones o fuera de ellas, como por ejemplo haciendo el transporte de sus productos. No es personal propio de la organización, ¿no? Pero son trabajadores externos. Entonces, les hemos identificado también las obligaciones que estos proveedores tienen y que están relacionados con nuestro sistema de gestión ambiental. Participan en simulacros de emergencia. Esto pareciera como que medio obvio, ¿no? Pero sí, o sea, sí, por ahí ha habido más de un caso donde la respuesta fue, no, es que ellos no forman parte de. Entonces, en pleno simulacro, ellos no tuvieron que participar. No están obligados a hacerlo, ¿no? Pero ustedes, ¿qué dicen? Si ustedes trabajan en una empresa donde tienen allí contratistas realizando actividades dentro de sus instalaciones y ustedes han programado un simulacro, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacen con ellos? ¿Los dejan seguir trabajando? ¿También participan? Esto es como que medio obvio, ¿no? A ver, ¿qué me dicen? Claro que sí. Sí, muy bien. Mira, Antonio nos comenta. Por lo general a los proveedores no se les audita su sistema. Sí, es cierto. Es más, el proveedor a lo mejor, como tal, como empresa proveedora, tal vez ni siquiera tenga un sistema de gestión ambiental. Es correcto, ¿no? Más bien, la preocupación del auditor en este caso es que cuando audite a la organización y llegue justamente al proceso tercerizado, ok, ¿cómo estás trabajando ese sistema de gestión ambiental con ellos? ¿Son ajenos? ¿Cuál es, ese trabajo, esa influencia? Porque tú tienes el control sobre ellos, ¿correcto? Si están allí, tú como auditor, obviamente con la autorización y con el permiso, podrías invitarlos también a participar, pero no olvidando que la auditoría es a la organización, es cómo esta organización está influyendo en materia de gestión ambiental, claro está, sobre esta empresa contratista, ¿no? A ver, por poner un ejemplo más claro. A ver, si queremos ver en un proceso tercerizado y queremos revisar esto que llamamos nuestra matriz de aspectos e impactos, ¿no? Y me dicen, no, es que ellos como son terceros, pues no tienen. Esta empresa nunca los ha hecho, ¿ok? Ni siquiera tendrías por qué preguntarles. Ya, ok, pero entonces tú como organización auditada, ¿qué es lo que has hecho al respecto? Porque esta parte de tu instalación está dentro de tu local, ¿no? Existen, o sea, los aspectos, los impactos existen. ¿Se ha desarrollado? ¿Los desarrollaste con ellos? La responsabilidad es tuya, ¿me dejo entender? Entonces, el auditado es la organización que tiene su sistema de gestión ambiental. Si tienes la oportunidad, si pides la autorización, si es que hay la necesidad incluso de preguntarle, se podría hacer, ¿no? No es que esté prohibido, se podría hacer. A eso. Ok. La comunicación con los proveedores externos. Hay organizaciones que sí trabajan mucho este tema, pero hay otras que lamentablemente incluso la comunicación entre el personal interno, entre los diferentes procesos, a veces es una debilidad, ¿no? Y que lo vemos, ahí ellos mismos lo reconocen. Y aún más se les complica también con la información, con el proceso de comunicación en materia de gestión ambiental con sus proveedores. Y ahora no solamente hablo de los proveedores que están trabajando dentro de las instalaciones, sino también con aquellos que trabajan fuera, pero que les proporcionan, por ejemplo, materia prima, ¿sí? Insumos diversos. ¿De qué manera les vamos a comunicar a ellos? Desde, no sé, pues desde la política, ¿sí? Hay empresas de que tienen sí muy buenas prácticas al respecto, ¿no? Y que
también es que de alguna forma el trabajo que haga el proveedor para contigo, si es que hace un mal trabajo en materia ambiental, siempre puede también impactar, puede dañar si es que es algo negativo a tu propia organización y eso es lo que tú no quieres. Por eso es de que se hace mucho énfasis también cuando uno va a auditar este tema de los proveedores externos. Ok, vamos viendo, ya nos quedan poquitos minutos, ¿sí? Y justo yo espero que estas recomendaciones que hemos escogido para el día de hoy no son las únicas. De hecho, siempre dejo luego aquí también los datos de mi contacto por si alguno quisiera conversar más sobre el tema. De hecho, va a quedar aquí también la grabación, se los van a hacer llegar a sus correos. Igual pueden escribirme en cualquier momento. Sin embargo, nos vamos a quedar unos minutitos más para poder ver. Vamos a ir avanzando para poder ver los comentarios de ustedes. A ver. José nos dice, se tiene protocolo y se hace simulacro para mantener... Ah, ok, nos están respondiendo acerca de cómo es la participación con los proveedores externos que trabajan en sus instalaciones, ¿no? Contratistas, subcontratistas. Muy bien, sí, hasta el vigilante de seguridad, claro que sí, claro que sí. Ahora, este tema de participación de simulacros, porque ahorita me están ustedes hablando de los simulacros. Eso es súper importante, claro está, pero también es importante qué es lo que va a pasar después. Se hace un informe, ¿no es cierto? Ok, y luego, ¿qué sigue? En ese informe se detalla lo sucedido, pero también se identifican cuáles son los planes de acción, ¿verdad? ¿Quién le hace seguimiento a esos planes de acción? Muchas veces le ponemos responsables y les ponemos fechas y a veces con el día a día por ahí se nos pueden pasar. Entonces, en las auditorías podrías también, por ejemplo, solicitar esto, ver el avance. Los sistemas de gestión que siguen este modelo del ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar. A veces nos encontramos con organizaciones que muy bien han planificado su sistema de gestión, han hecho mucho en la etapa de planificación, parcialmente en la etapa, parcial o totalmente en la etapa de ejecución. Todo lo que plantearon lo están desarrollando tal cual, de forma oportuna, tienen los recursos para hacerlos, las competencias para hacerlos, ¿verdad? Luego en la verificación, a veces nos encontramos como que no lo llegamos a realizar completamente, ¿no? No quiero generalizar, pero un poco estoy recordando situaciones, ¿sí? Como que muchos hacemos mucho de plan, ¿no? Mucho de hacer también, pero la etapa de verificar y la etapa de actuar, esos requisitos que están en el capítulo 10, ¿no? Los últimos, que son incluso bien chiquititos, ¿no? El 10.3, por ejemplo, que creo que son como 2 líneas, ¿sí? Como que, al menos lo que me ha tocado, no le dedicamos, no le damos la mayor relevancia y que es otra de las patitas, así como la auditoría, también la mejora continua es otra de las patitas que te van a fortalecer tu sistema de gestión. Y no sé, pues es de proyectos que se podrían trabajar a nivel de procesos, ¿sí? Yo creo que por ahí podría ser un buen inicio, ¿no? Pero siento como que esa, de hecho lo quería poner aquí también como uno de los puntos que dicho sea de paso, este punto de mejora continua también aparece, hay un documento que les quería comentar, que son unas guías de prácticas de auditoría que han sido escritas en colaboración por ISO y por el IAF, este foro internacional de acreditación que les comentaba, y que son de descarga pública, que se encuentran en el portal web del IAF, ¿sí? Y allí justamente hablan sobre uno de los puntos o recomendaciones también para las auditorías sobre este tema de mejora continua, ¿no? Así que por ahí los invito a leer. Ustedes dirán, sí, pero el IAF es para casas certificadoras. Sí, sí, pues también, ¿no? Pero eso no quita que si tú estás trabajando en una organización que tiene un sistema de gestión ambiental y si eres auditor,
cuanto mayor información que sea de fuentes muy confiables como es ISO, como es IAF, pues la puedas tomar también en cuenta, ¿no? Ok, me da gusto leer que todos tienen muy buenas experiencias con el tema de las respuestas a emergencias. Ok. Ah, acá viene una pregunta. Eduardo nos dice, en tiempos de confinamiento, ¿también se adecuaron estos tipos de auditorías? Sí, también. También tuvimos auditorías. Entiendo que también, claro, confinamiento, seguramente estás preguntando por el tema de auditorías remotas. Sí. Ahora, para todas, para el 100% de organizaciones en el mundo, pues la respuesta es que mucho dependió también del sector, ¿no? Y más que del sector, del nivel de riesgo. Las auditorías, mira, las haces planificadas, implementas y aportas recursos. O sea, si vas a hacer tu auditoría, pues que sea bien hecha, bien planificada, comunicada, para lograr el objetivo que estás buscando en tu auditoría. Entonces, si la pregunta va a ser, oye, ¿la hacemos remota? Puedes hacer una evaluación si efectivamente hacerlo de manera remota con las herramientas, con las TIC que tienes. En una ocasión me tocó una empresa que puso a disposición drones, ¿no? Bueno, un dron, pero digamos ayudó mucho. Y ayudó a que el auditor y el auditado, por su parte, también pudiera mostrar estas evidencias, ¿sí? Pero podría haber casos de que no, de que tengas que estar en zonas donde a lo mejor, justo en una zona crítica, no haya buena señal de internet, se me ocurre. Entonces, ¿podrías hacerlo tan bien como si estuvieras de manera presencial? Seguramente que no. Y ahí mucho también influyó el tema de hasta cuánto puedo postergar mi auditoría, ¿no? Si tengo chance, pues, plazo para poder postergarla y poder ya hacerla de manera presencial, bien, ¿no? O en todo caso, bueno, hacerla remota solamente en parte documentaria. Pero hay organizaciones de que por su rubro, por su tipo de proceso, pues sin mayor problema, así se han hecho auditorías internas y también auditorías externas. Ok. ¿Se puede evaluar un plan de auditoría para poder ver si se cumple con los objetivos establecidos? El plan de auditoría. Hay muchas formas, más que con solo plan. Yo creo, Juan Carlos, que puede ser un tema de un conjunto de documentación para ver si finalmente, o concluir, ¿no? Si finalmente se lograron los objetivos establecidos. Porque tu plan puede ser maravilloso, ¿sí? Y de verdad un súper buen plan con los mejores tiempos, porque siempre ahí la barrera del auditor es el tiempo. Pero que sin embargo, fíjate de que si el plan estuvo muy bueno, durante la ejecución tuviste los problemas, ¿sí? Esos riesgos que en tu plan identificaste y que incluso pusiste o propusiste cuál sería el plan de acción para abordarlos, se materializaron en plena auditoría. Y entonces, no sé, se me ocurre el tema de la señal para auditorías remotas, ¿no? O el tema de no tener tal vez cierta documentación en ese momento disponible porque lo tienes de forma física. Y entonces tienes que tomarte un tiempo, el organismo, la organización que está siendo auditada, para poder escanearlos, por ejemplo. Personas de que cuando esto de auditorías remotas empezó, no tenían la habilidad para poder, no sé, compartir documentación a través de la pantalla, o no tenían el conocimiento completo como para poder ir manejando la herramienta, la TIC, ¿no? Eso especialmente al inicio. Ahora los auditados ya súper expertos en el tema, ¿no? Pero ahí, Juan Carlos, tendrías que revisar, yo aconsejaría que además del plan, pudieras revisar, por ejemplo, las listas de verificación, las notas del auditor, también el informe, claro está.
Pero en el informe típicamente lo que se coloca son los hallazgos, ¿no? No colocas todos los hallazgos de conformidad, que también son hallazgos. Entonces, ¿esos dónde los vas a encontrar? En tus notas de auditor o listas de verificación cuando ya las completan. Entonces, allí podrías leer también la conclusión del informe. No solamente los hallazgos, sino la conclusión a la que llegó el equipo de auditor interno. A ver, ya vamos cerrando. Acá me quedan todavía más preguntas. Dice, ¿cómo afecta la certificación al Departamento de Recursos Humanos? Mildred, no me queda clara la pregunta. Tal vez yo creo, porque esta también es una pregunta muy típica, o más que pregunta, yo escucho lo siguiente. No sé si a ustedes les ha pasado. El comentario es el siguiente. Como somos un proceso netamente administrativo, por ejemplo, un proceso comercial o tal vez el de recursos humanos en algunas actividades que le corresponde, entonces ni siquiera tendrían por qué auditarme ISO 14001, o sea, Sistema de Gestión Ambiental. Usted vaya a auditar, no sé, pues a la parte de producción, ¿no? Allí es donde va a encontrar más cosas. Y esto no es cierto, pues, ¿no? Lo que sí es cierto es que lo más probable es que en estos procesos encontremos pues los aspectos impactos como que los de más bajita calificación, ¿no? Como que seguro muchos de ellos o casi todos han salido como que no significativos. Y el sistema de gestión ambiental, la 14001, está enfocada a los significativos, a trabajar esos significativos, ¿verdad? Pero igual forman parte, igual son procesos de soporte, por ejemplo, recursos humanos en este caso, si es que hablamos de una manufacturera. Entonces, sí ingresa, sí forma parte de a la hora que la organización determina estos procesos necesarios, porque en recursos humanos, pues seguramente tiene el proceso de capacitación a su cargo, ¿no? De sensibilización en materia ambiental. Entonces, sí hay actividades que han tenido que definirse claro, y también auditarse. La pregunta es... A ver, chicos, vamos a ir dejándolo por aquí. A ver, voy a colocar, que ya estamos con el tiempo, voy a colocar nuevamente aquí los datos. Acá tengo por aquí unas preguntas. Isabel, muchas gracias. Antonio nos dice, ¿es válido acotar el tema de ciclo de vida a solo de la puerta a la puerta de la instalación auditada? De la puerta a la puerta de la instalación auditada. No, más bien es al contrario, ¿ah? O sea, antes, yo recuerdo con la versión anterior, sí, pues nos enfocábamos tanto auditados como auditores a lo que está ocurriendo dentro de tu local. ¿Okay? Todo lo que ocurre dentro de tu local. Ese es como tu límite. Parte de tu alcance está en la dirección XX, ¿correcto? Ahora no. Con la versión 2015, este enfoque cambió, ¿no? Más bien abres esas puertas, abres esos límites y si es que, no sé, tú haces diseño y desarrollo, es uno de tus procesos que haces dentro de tus instalaciones, pero el que hace diseño y desarrollo seguramente va a tener que elegir, se me ocurre, materia prima nueva, ¿no? ¿Y a quién? ¿Qué tipo de materia prima? ¿Cómo va a elegir? ¿Cómo va a seleccionar el proveedor? Tomando en cuenta, siempre pensando en materia ambiental, ¿no? Y luego también al revés, o sea, cuando termina su producto y a la hora que lo entrega, viene el cliente a la casa de la organización, recoge su producto y ya no sé más de ti, ¿sí? Ahora no es así. Y alguien me dirá, bueno, pero es que yo no sé qué va a hacer el cliente luego con el producto, o sea, yo no tengo control sobre ellos, yo no estoy allí con ellos. Es correcto, pero de alguna forma podrías influir. Yo he visto organizaciones, por ejemplo, que ahora colocan avisos, insertos, carteles, documentación, de alguna forma, ¿sí? Comunican a los clientes que van a recibir sus productos, por ejemplo, cómo puedes hacer la disposición final
del producto como tal o incluso del envase de ese producto. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Recomendaciones, ¿ya? Al menos con eso podría aportar para la conservación del medio ambiente. Ok, a ver, la última por acá, Luis Navarro me dice, ¿se puede aplicar en una auditoría Global Gap? ¿Son compatibles? A ver, me imagino que la pregunta va por el tema desarrollado, si podemos aplicarlo también en Global Gap. Conozco muy poquito de Global Gap, pero en realidad varias de ellas podríamos aplicarlas en recomendaciones para auditorías, ¿sí? Sabes, Luis, 19011 es una norma que también te puede ayudar. Si bien es cierto, es específicamente para sistemas de gestión y Global Gap ve este tema de cosechas, ¿verdad? Entonces, sí hay varias de ellas que sí las podemos tomar en cuenta. Entiendo que Global Gap también puede tener referencias normativas exclusivamente para este tema, eso sí ignoro, pero no quita que 19011 las puedas también desarrollar, puedas aplicarlas. Hay buenos lineamientos, no es una norma con requisitos exigibles. De hecho, en su redacción no vas a ver la palabra debe, sino la palabra debería. Entonces, siempre es bueno. Mi recomendación, chicos, siempre es, si tienen la posibilidad de contar con sus organismos nacionales de normalización que adoptan las normas ISO y donde ustedes pues las tienen más fáciles para poder adquirirlas, siempre básense en normas. En Internet pueden encontrar tantísima información, pero ustedes dirán, y de todas estas, no sé, ¿cuál tomo? ¿Cuál me recomiendas? Siempre les voy a recomendar normas, ¿no? Las normas ISO o las que adopten en sus propios organismos de normalización, ¿no? Ok, y la última, antes de irme, antes de que ya nos corten, dice, ¿es obligatorio que todos los dueños de procesos tengan conocimiento de los requisitos legales o solo el dueño del sistema de gestión ambiental? Y agrego también, Mariela, o solamente el responsable de requisitos legales, de identificación y evaluación. ¿Qué me dicen? En realidad, ¿sí? Quien debería, no sé qué, no hay pues la obligación de que se sepa todas las normativas legales, que las conozca, que las interprete, que todo el personal de todos los procesos. No, a no ser de que tengas un proceso donde justamente, ¿sí?, el trabajo que realicen sí esté asociado a algún tema legal. ¿Okay? Y vas a recibir esas instrucciones, vas a recibir ese apoyo por alguien que dentro del sistema de gestión ambiental tiene a cargo este proceso, ¿no? Y así te va a evaluar su cumplimiento y tú vas a tener acceso a esos requisitos legales. Muchas veces tienen una matriz, es una típica herramienta que se utiliza en las organizaciones para el tema de identificación y evaluación de cumplimiento legal, una matriz de requisitos legales. Entonces, si bien cada responsable de proceso no tiene que ser pues el dueño de esa matriz, ni conocerla con precisión sobre todo lo que ella dice, al menos que tenga acceso, al menos que sí conozca lo que sí le toca a ese proceso precisamente, y todo lo demás va a tener el apoyo o el soporte de este proceso que podría llamarse identificación y evaluación de requisitos legales ambientales, se me ocurre, ¿no? Bien, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Los espero en próximos webinars y recuerden que les va a llegar también esta grabación y pues nada, que estén muy bien. Un cordial saludo nuevamente a todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.